Ministerio Casa Firme presenta tu programa Cambiadores de Atmósferas, un programa que nació en el corazón de Dios para cambiar tu vida, con el pastor Orlando Dolmo. Vamos a comer a Super Chicken, pollo frito con tajadas, chuletas y carne asada, hamburguesa y tacos. También vamos a comer a Super Chicken, pollo frito con tajadas. No me pude resistir y tuve que venir hasta acá. Yo tampoco me pude resistir ver algo tan sabroso. Tranquila, nena, que yo sé que soy irresistible, pero tranquila. ¿Y quién está hablando de vos? Es del pollo que estamos hablando, cariño. Nada es más sabroso que un pollo de Super Chicken. Hola, bendiciones. Gracias por estar en tu programa Tiempo de Cambio. Como suelo decirle, soy el pastor Orlando Dolmo del Ministerio Casa Firme. Y para mí es una bendición estar de nuevo frente a estas cámaras, llegar hasta la intimidad de tu hogar, esperando que como cada programa que hacemos, sea de mucha bendición para tu vida. Hoy he traído una palabra fresca, una palabra, como dice, recién salida del horno, ¿verdad? Una palabra fresca, revelada. Y quiero a través de esta palabra ministrar este año, esperando que Dios pueda abrir tu entendimiento, abrir tus oídos espirituales, que puedas atesorar esta palabra y que esta palabra pueda producir en tu vida cambios, sobre todo cambios y transformación. Quiero soltarte una palabra que es muy poderosa. La verdad que cuando estaba meditando en ella, cuando la estaba escribiendo, impactó mi vida, me impactó de una manera, voy a decirlo así, de una manera sobrenatural. Y quiero que así como impactó mi vida, porque no quiero predicar algo si primero no impacta mi vida. Quiero que impacte primero mi vida para que después pueda impactar la tuya. Así que te doy la bienvenida a todas las personas que me están viendo en esta hora. Los bendigo. Les doy gracias por estar siempre pendientes de tu programa Cambiadores de Atmósferas. Hoy quiero hablar acerca del tema espíritu de sabiduría y revelación. Si hay algo que debemos de pedirle a nuestro Dios en el tiempo de esta edad, es un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Ya te voy a dar las razones. Te voy a dar la razón del por qué tenemos que pedirle a Dios espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Para eso quiero llevarte al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17. Dice: para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él. Miren esto. Que alumbre nuestros ojos, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que en Él os ha llamado. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, y el cual dice extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Permítanme. Para que nosotros le creamos según la acción de su fuerza. Dice, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales. Vamos a repetir esta lectura. Dice,
para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, la cual la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de la fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su derecha en lugares celestiales. Miren esto, por favor. El apóstol Pablo, en este escrito, en la carta de los Efesios, comienza hablando acerca de las grandes bendiciones espirituales que nos son dadas por el Padre Celestial. Quiero decirte que hay grandes bendiciones espirituales dadas por nuestro Padre Celestial a sus hijos. No estoy hablando de material, estoy hablando de riquezas espirituales. Porque hoy en día no estamos valorando las riquezas espirituales. Estamos valorando más las bendiciones materiales que las bendiciones espirituales. Y te voy a explicar cuáles son esas bendiciones espirituales las cuales nosotros hemos estado ignorando. Mira esto. Para eso necesitamos la sabiduría y la revelación de Dios, para que se nos revele cuáles son las grandes bendiciones espirituales que Dios tiene para con nosotros. Lo primero que necesitamos es espíritu de sabiduría y de revelación. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese espíritu, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos entender y comprender cuáles son las revelaciones de las bendiciones espirituales las cuales Dios nos heredó. Escuche esto. Hay tres dimensiones de gloria, hay tres dimensiones de la gloria de Dios que Pablo quiere que nosotros reconozcamos y experimentemos, y para eso se requiere revelación. Ojo con esto, repito. Hay tres dimensiones de gloria. Tres dimensiones de gloria que el apóstol Pablo quiere que reconozcamos y experimentemos, y que esto solo requieren revelación para poderlas experimentar. Entonces, entre esas tres dimensiones, la primera dimensión para que nosotros podamos acceder y tener revelación acerca de revelación acerca de quién es Él y cuáles son nuestras bendiciones espirituales, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que conocer a Dios mucho mejor. Si tú quieres entender cuáles son las revelaciones o cuáles son las bendiciones espirituales que Dios tiene preparado para ti, que Dios tiene preparado para mí, que Dios tiene preparado para sus hijos, lo primero que Dios quiere, o lo primero que el apóstol Pablo quiere de nosotros o demanda de nosotros, es que lo conozcamos a Dios mejor. A veces a Dios solo lo conocemos por encima, por las orillas, pero no hemos conocido a Dios en profundidad. Efesios 1:17 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiéndole que Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces, si nosotros queremos conocer las tres dimensiones de gloria que el apóstol Pablo quiere que nosotros conozcamos y experimentemos, lo primero que tenemos que hacer, el primer requisito, es que les conozcamos a Dios mejor. Yo me atrevo a decir que nosotros no hemos llegado a conocer a Dios, o a conocerlo en lo personal, no hemos llegado a conocer a Dios como Él quiere que los conozcamos. Estoy seguro, estoy convencido. ¿Por qué, pastor? Si nosotros llegamos a conocer mejor a Dios,
El día que nosotros se nos caiga la revelación, que el espíritu de sabiduría y revelación caiga sobre nosotros. Escúcheme, el día que lleguemos a conocer mejor a Dios, ese día vamos a operar en niveles de bendición espirituales como operó Moisés, como operó Elías, como operó Eliseo, como operaron aquellos grandes hombres de Dios. El día que lo conozcamos, porque en realidad no conocemos a Dios en la plenitud que Él quiere que le conozcamos. No hemos llegado a ese nivel. Y ese nivel se llega buscándolo en oración, en ayuno, buscando su rostro. Es la única manera como lo podemos conocer a Él mejor. No hay otra. Y conocemos a Dios por lo que dice su palabra, por sus escritos. Lo conocemos. O mejor dicho, hemos oído de Dios. Por lo que predican nuestros pastores, nuestros apóstoles, nuestros profetas. Lo hemos oído, pero no lo hemos experimentado. Necesitamos un espíritu de revelación y un espíritu de sabiduría para entender y comprender cuáles son las tres dimensiones de gloria que el apóstol Pablo nos insta a que conozcamos, si primero no tenemos un mejor conocimiento de Dios. Y no podemos, escuche esto, no podemos conocer a Dios, a ese ser eterno y sobrenatural, escuche esto, simplemente con nuestro intelecto. No lo podemos conocer. Puedes estudiar teología, puedes estudiar todos los temas teológicos que hablan acerca de Él y de su existencia. Lo podemos simplemente conocer en intelecto. Pero dice la palabra de Dios, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Escucha, vuelvo y repito, no podemos conocer a Dios, a un ser eterno y sobrenatural, simplemente con nuestro intelecto. No. ¿Cuál fue el problema de los fariseos, saduceos y todos los líderes religiosos de aquella época, quienes juzgaron y crucificaron a Jesús? Ellos querían conocer a Dios a través del intelecto, pero no a través de una intimidad con Dios. Querían conocer a Dios a través de dogmas. Querían conocer a Dios a través de penitencias. Querían conocer a Dios a través de métodos humanos. Y ese fue uno de los errores del apóstol de Saulo, cuando Saulo perseguía a los cristianos. Que Saulo conocía los dogmas. Saulo conocía muy bien el intelecto. Saulo conocía teológicamente muchas cosas de Dios. Pero Saulo no había tenido una experiencia. Por eso Saulo nos insta y dice que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. La teología es importante. El estudio bíblico es importante. Importante. No lo podemos echar a un lado. Pero a Dios no solo lo podemos conocer teológicamente y con estudios bíblicos. No solo lo tenemos que conocer. Necesitamos, escucha esto, necesitamos a Dios para que nos revele su carácter y no un conocimiento intelectual. Necesitamos a Dios para que Él nos revele cuál es su carácter. Y
no es un conocimiento intelectual. Entonces, escuche esto. No podemos conocer a Dios, al Dios eterno, al Dios sobrenatural, al Dios de milagros, a Elohim. No lo podemos conocer simplemente con el intelecto. Tenemos que tener una revelación profunda de Él. Voy a poner un ejemplo. Hace aproximadamente unos 17 años atrás, en mi vida espiritual, cuando yo acepté a Cristo Jesús a los 21 años, en el proceso que yo me congregaba, me acuerdo que el pastor predicó un mensaje que impactó mi vida. Y el mensaje se llamaba El dulce cantor de Israel. El mensaje se trataba de cómo David provocaba que la presencia de Dios se manifestara en su vida. Y hablaba de cómo David tocaba el corazón de Dios con cánticos, con adoración. Me llamó la atención que termina diciendo el pastor en esa época que Dios le termina diciendo a un hombre conforme a su corazón. Esa palabra me causó un impacto en mi vida y me dejó inquieto. Y ese día, cuando salí de la iglesia, lo primero que hice fue, con una guitarra vieja que tenía, la agarré y comencé a adorar a Dios y comencé a cantar Cuán grande es Él. Eran aproximadamente como las 10 de la noche. Yo le cantaba. Estaba cuidando una casa en una residencial en Tela, donde vivía. Y le cantaba y le adoraba al Señor Cuán grande es Él. En ese proceso que yo le adoraba, me quedé dormido literalmente. De una forma sobrenatural, cantando. Me quedo dormido, es algo todavía inexplicable para mí. Pero en ese proceso que me duermo, los cielos comienzan a abrirse. En el proceso que estoy adorando a Dios, los cielos comienzan a abrirse. En eso una paloma. Las nubes se abrieron y una paloma se pone en mis manos y me dice: las profecías se comienzan a cumplir en ti. Me habían dado palabras proféticas años atrás y me dice: las profecías comienzan a cumplirse en ti. En eso aparece como un ave de rapiña y se me pone también y me dice: pero no creas que va a ser fácil. Pero te voy a decir esto: mi vida, a través de esa experiencia que tuve con Dios, dio un giro de 360 grados. Mi vida cambió de una manera sobrenatural. Fue un impacto tremendo en mi vida hasta hoy. Yo simplemente no era ni líder. Yo no predicaba en ninguna casa de paz, ni grupo familiar, ni nada. Simplemente un creyente más. Pero una palabra me impactó, tocó mi vida. Yo dije, como yo tenía hambre de Dios, era un hombre que busco la presencia de Dios, me encanta. Yo dije, lo voy a experimentar. Yo quiero ser ese dulce cantor de Israel. Yo quiero tocar el corazón de Dios. Ese día lo toqué. Tuve esa experiencia que hasta hoy, esa experiencia me trajo hasta aquí a La Ceiba para pastorear. Fue un proceso de años, pero esa experiencia la cambió para siempre mi vida. Por eso es que Dios no quiere que nosotros lo conozcamos a Él como un simple intelecto. Dios quiere que vayamos más allá del intelecto. Por eso mira lo siguiente, por favor. Mira esto. Conocer a Dios significa entrar
y experimentar su gloria. Repito, conocer a Dios, epignosis. A Dios significa conocer, significa entrar y experimentar la gloria de Dios. El Dios Todopoderoso, creador del universo, tiene planes para cada uno de nosotros. Tiene planes para todos los seres humanos. No hay ser humano que pase por alto el plan de Dios para todos. Dios tiene un plan y un propósito. Pero para entender esos planes, lamentablemente nuestra mente es limitada. Y ese es uno de los factores por el cual nosotros, los seres humanos, vivimos desenfocados, alejados de la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas, porque nuestra mente es limitada. Pero hoy vengo a romper con esas limitaciones que pueden haber en nuestra mente a través de esta revelación. Mira esto, Isaías 55:7 dice: abandone el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Mira esto qué lindo. Y vuélvase al Señor, dice, que tendrá Él compasión, el Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Mira, aquí donde me gusta, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, declara el Señor, son vuestros caminos. Porque como los cielos son altos, son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué significa? Esta palabra viene a revelarnos las limitaciones que tenemos como seres humanos. ¿Por qué limitaciones, pastor? Porque en realidad dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y nosotros queremos reducir el poder de Dios a nuestra mente estrecha. Queremos reducir a Dios a nuestra mentalidad. Y no es así. La palabra dice que nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Entonces el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. O sea, no podemos reducir a Dios al nivel de intelecto humano. No, Dios es más grande, más poderoso que nuestros pensamientos, y hemos reducido a Dios a nuestro nivel, y Dios no está a nuestro nivel. El día, escuche esto, que Abraham decidió creerle a Dios, se convirtió en el padre de la fe. Ese día, desde ese momento que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, ¿fue fácil para Abraham? No. Comenzó a cuestionar en su mente a Abraham, ¿por qué Dios me pide esto? Sí. Pero eso no llevó a Abraham a limitar y a obedecer a Dios. Ese nivel de revelación que hubo en Abraham para hacer lo que Dios le dijo, fue lo que llevó a Abraham a un nivel de convertirse en el padre de la fe. Tanto que Dios le dijo a Abraham, mira esto, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Difícil. Lo lleva a la arena del mar y le dice, cuéntalas, si las puedes contar. Y
viene Dios y le dice y lo desafía la mente intelectual, la mente de ese hombre, y le dice: así será tu descendencia, más grande que esto. Pregunto, ¿lo puedes creer? ¿Tú crees que los pensamientos que Dios tiene para contigo es lo que tú estás viviendo ahora? No. ¿Tú crees que Dios quiere verte en esa condición, sin trabajo? No. ¿Tú crees que Dios quiere verte enfermo? No. I'm sorry, no quiere verte así. ¿Tú crees que Dios te quiere ver en esa silla de ruedas? No. ¿Tú crees que Dios quiere ver a la iglesia viviendo en una condición de necesidad? No. Pero ¿qué ha llevado a la iglesia, al ser humano, a vivir en un nivel de necesidad? Es el pensamiento. Y por eso dice: mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Pero siempre hay hombres, hay personas intelectuales que tratan de cortar esta revelación para que no entre a tu espíritu y la miseria, la pobreza, la ruina y la enfermedad te destruya. Los pensamientos de Dios no son iguales a los nuestros, jamás. Por eso tenemos que pedirle a Dios espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, porque no se compara nuestra mente a la de Dios jamás. Los planes que Dios tiene contigo son inmensamente grandes, pero tú no le crees. Ay. Por eso dice el Señor: porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que los vuestros. Eso habla. ¿Estamos equivocados como seres humanos? Sí. ¿Tenemos una mente reducida y conformista? Sí. Necesitamos pedirle a Dios que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Mira esto. Dicen los científicos que el ser humano solo usa el 10% de la capacidad de nuestro cerebro y el resto se encuentra limitada. Mira esto. Esto nos podría decir que si fuimos creados a la imagen de Dios, no tendría que ser así. Deberíamos de pensar como Dios piensa. Deberíamos de ver como Él ve. Deberíamos hablar como Él habla. Pero ¿qué pasa? Dios no solo desea que lo estudies a través de la palabra, sino que tengas una experiencia con Él más profunda. Pero que me estén comprendiendo. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Seguramente, escucha Él, Él nos creó con grandes capacidades de pensar. Ojo con esto. Dios creó al hombre, por eso dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué el diablo fastidia? ¿Por qué el diablo siempre anda arruinando tus planes? Anda arruinando tus propósitos. ¿Por qué siempre se mete en el camino? Porque el diablo sabe que lo que Dios tiene con la raza humana es un pacto, es un compromiso. Y el día que nosotros le captemos, tengamos esa revelación de parte de Dios, al diablo se le arruinaron los planes y los propósitos que Dios tiene con tu vida se van a desatar y son grandes. Por eso es que tú ves que siempre que Dios levantó un hombre bíblicamente, siempre que Dios levantó una mujer, fueron hombres y mujeres
poderoso. No fueron hombres ni mujeres comunes. No fueron hombres ni mujeres comunes. Fueron personas que trascendieron, que hicieron cosas fuera de lo normal. Hablamos de Elías, uno de los hombres que oró para que lloviera, dice, y llovió. Que oró para que cayera fuego del cielo, y sucedió. Que soltaba su manto, dice, golpeaba las aguas y se separaban. Algo extraordinario. Un nivel de conocimiento, de revelación de Dios, de ese hombre profundo. Pero ¿qué sucede con nosotros? Creemos conocer a Dios con el intelecto, pero no conocemos a Dios en una experiencia personal. El día que tú decidas tener una experiencia con Dios, tu nivel de cristianismo, tu nivel de relación pasa a otro nivel. Pero ¿qué necesitamos? Pedirle a Dios espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Entonces, Dios nos creó con capacidades para pensar como Él piensa. Ejemplo, si Él nos dio capacidades para pensar como Él piensa, si Dios mira a un paralítico, ¿qué haría Dios o qué haría Jesús en ese momento con el paralítico? Ora, impone manos, lo levanta de esa silla de ruedas. Si Jesús operara en este tiempo, ¿qué es lo que Él quiere? Operar a través de nosotros y mirar a una mujer, a un hombre que el cáncer lo está consumiendo, con la misericordia y la compasión de Jesús. ¿Qué piensas que Él hará? ¿Tú crees que, voy a orar por ti, hermanito, para que Dios tenga misericordia de ti? ¿Tú crees que eso haría Dios? Dice la palabra que la suegra de Pedro estaba enferma, una calenturita. Y dice que Jesús oró por esa calentura y se sanó. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios de que nosotros los creyentes vayamos donde está la necesidad y que no hagamos algo? Escucha esto. Aquí está la revelación. El milagro no lo haces tú. El milagro no lo hago yo. Nosotros somos instrumentos de Dios para que Él se glorifique y que la sanidad llegue. Somos instrumentos. Somos vasos útiles. Pero ¿qué sucede? Nuestra mente la hemos reducido al intelecto humano y no dejamos que Dios opere como Él quiere operar en nuestras vidas. Él quiere operar. Él quiere hacer milagros. Él quiere hacer sanidades. Él quiere obrar. Él quiere manifestarse. Pero hemos reducido a Dios al intelecto humano. Y Dios se ha de lamentar. Jesús ha de querer venir como en el tiempo donde los fariseos hacían de la suya. Tenían a la gente subyugada, engañada. Jesús ha de querer venir en este tiempo, manifestar y enseñarnos a nosotros su poder y su gloria. ¿Cuántos oramos que venga el Señor, pero no hacemos nada? Y Dios quiere usarte. En cierto momento, yo tuve un testimonio de cuando yo tuve esa experiencia con Dios. Recuerdo que yo me iba en las tardes, tenía la costumbre de irme a sentar en una pavimentada para ver a los jóvenes jugar. Miraba a algunos bebiendo, otros fumando. Yo le decía, Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no envías a alguien que les predique? Yo en ese momento yo todavía no predicaba. Casi por un mes estuve diciéndole, Señor, ¿por qué no haces nada? Mira estos jóvenes. Escuché la voz de Dios que me dijo, ¿cómo voy a enviar a otra persona si el que siente compasión por ellos eres tú? A ti te voy a levantar. A ti te voy a usar. Y yo le dije, Señor, heme aquí.
envíame a mí. Entonces mire esto, no tengo duda de esto. Ahora nuestra mente pecadora es la que ha reducido a que el 10% de la capacidad de pensar se quede ahí, en ese cuadro. Entonces, si nosotros los seres humanos tenemos la capacidad intelectual de romper con el esquema que dicen los científicos, de utilizar el 10% de nuestro cerebro, pero nuestra mente pecadora ha reducido esa capacidad mental. Pero si nosotros venimos y nos consagramos a Dios, nos metemos de lleno al río de Dios, a experimentarlo más, romperemos esa estructura, esa capacidad del 10%, y la llevaremos a otro nivel, donde Jesús dice: mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. O sea que Dios no piensa como nosotros pensamos. Él quiere hacer cosas grandes, quiere hacer cosas extraordinarias, quiere sanar enfermos, quiere hacer milagros, quiere mostrarle al mundo entero que Dios puede levantar hombres empresarios, hombres de riqueza, mujeres de riqueza, así como lo hizo con Salomón, así como lo hizo con el rey David, así que como lo hizo con muchos. Dios quiere hacerlo en estos tiempos, pero anda buscando un hombre, una mujer que no tenga en su mente límites. Pero para eso tenemos que pedirle a Dios espíritu de sabiduría y de revelación. Hoy en día, ahora todo parece muy mental, lo que estoy diciendo, pero quiero ir al punto de inicio. Escucha esto. Hay cosas de Dios que todavía no entendemos. Nos cuesta. Le damos vueltas y vueltas a nuestra cabeza. Creemos que nuestra mente reducida entender al Dios poderoso. En nuestra mente reducida queremos entender lo que Dios quiere hacer y no podemos hacerlo. Queremos que en nuestro 10% de nuestro cerebro corrompido y sucio entender a nuestro Creador. Difícilmente. A Pablo podemos llamarlo el maestro de la revelación. Aquí voy a introducir el término de qué es una revelación. La revelación, escucha esto, es la manifestación de una verdad secreta u oculta. Es descubrir o manifestar lo ignorado o lo secreto. Y eso es lo que estoy haciendo a través de esta revelación. Vuelvo y repito, que revelación es manifestar una verdad secreta y oculta. Descubrir o manifestar lo ignorado o lo secreto. ¿Y qué es lo ignorado y qué es lo secreto? Que hemos reducido a Dios al nivel de pensamiento humano. Por eso Dios no puede actuar. Difícil. Pablo nunca fue un discípulo de Jesús. Hay cientos de enseñanzas de Pablo y escuchen esto. Y el Pablo, antes de que fuera nunca fue un discípulo de Jesús. Nunca anduvo con Jesús. Nunca convivió con Jesús. Pero el nivel de revelación que él tuvo de Jesús, extraordinario. Pablo nunca cenó con Jesús. Era un perseguidor de Jesús y los discípulos. Pero el día que Pablo tuvo la revelación de la verdad oculta, dejó de ser Saulo para convertirse en el apóstol Pablo. Tengamos esperanza y seguridad en el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Y Dios tiene un llamado, y el llamado que Dios tiene para nuestra vida es grande. La esperanza de su llamamiento y segura. Esto se refiere a que debemos hacer nuestra tarea en nuestro ministerio. Tenemos un llamado, un destino específico de parte de Dios. Conocer cuál es el llamado no es tan sencillo, escuche esto, como tomar el test de aptitudes y de personalidad. Necesitamos orar por el espíritu de sabiduría y revelación para saber la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas y en esta época. Y en esta época le pido a Dios
que les dé un pleno conocimiento de su voluntad y te conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, de esa forma podrás vivir honrando a Dios, agradarás a Dios, producirás en tu vida grandes frutos. Grandes frutos. Escuche esto. Dios desea que experimentes su riqueza, que es la herencia que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué riqueza? Las riquezas espirituales. ¿Cuáles son las riquezas espirituales? Ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Esas son las riquezas espirituales. Amén. Esto se refiere a qué somos nosotros en Cristo. Debemos darnos cuenta que somos herencia de Dios y que somos sus hijos. Y que Dios tiene grandes planes y grandes propósitos en nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, no podemos contar con un evangelio solo de palabras y sin poder. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Palabra, poder y manifestación. Nuestra herencia en Cristo Jesús incluye un poder sobrenatural, el cual Él quiere que operemos en este tiempo. Así que pídele a Dios que te dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Porque hay una autoridad que Él quiere delegarte. Una autoridad sobre la enfermedad. Una autoridad sobre la miseria. Una autoridad, escucha esto, sobre las maldiciones generacionales. Una autoridad sobre los demonios y sobre los elementos de la naturaleza. Cuando hablo sobre los demonios y sobre los elementos de la naturaleza, ¿sabes qué? Elías y Eliseo tenían control y dominio sobre los elementos de la naturaleza, tanto que cuando Eliseo y el mismo Elías se quitaron su manto, golpearon las aguas se separaban. Oraban para que lloviera y llovía. El mismo Eliseo, cuando estaban frente a sus enemigos, su siervo le decía: ay, Dios mío, ¿y ahora qué haremos? Y Eliseo oró: Padre, abre los ojos de mi siervo. Y dice que cuando se los abrió los ojos espirituales, comenzaron a ver millones y millones respaldando sus vidas. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, para entender y comprender cuáles son sus planes en nuestra vida. No podemos vivir un año más con las mismas actitudes, los mismos comportamientos, el mismo intelecto de años anteriores. Tenemos que cambiar. De una vez por todas, tenemos que darle lugar a Dios y que Él nos revele cuál es su voluntad para nuestras vidas. No reduzcamos ni limitemos a Dios ni su poder, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida es algo grande, es algo poderoso, es algo sobrenatural. Pero en este momento, en esta hora, yo te invito, si te has apartado de Dios, que el primer paso para tener una experiencia con Él es aceptarlo o reconciliarse con Él. Yo te invito a que tomes esa decisión, que cierres sus ojos. Si has andado en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, si has andado en cosas que a Dios no le agrada y quieres volver a Él y quieres rendirte a Él en esta hora, yo quiero que cierres tus ojos y digas: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, que me inscribes en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre. Te pido perdón hoy, me reconcilio y te acepto como mi Señor y Salvador. Dios te bendiga, bienvenido a los caminos del Señor. No a la religión, sino a una relación. Vamos a irnos con un canto si lo tenemos preparado. Si tienes una necesidad, necesitas oración, van a aparecer los números de teléfonos en pantalla para que envíes un mensaje o que te comuniques para orar por tu vida. No limites a Dios.
No importa cuál sea tu necesidad. Puede ser trabajo, puede ser tu salud. No importa. No reduzcas a Dios. Él puede hacerlo. Él es real. Él quiere sanarte. Él quiere obrar en tu vida. Vamos. Santo Espíritu, oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Ven, descansa, Santo Espíritu, oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Y como viento muévete, y como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Ok, espero que esta palabra revelada, esta palabra fresca, esta perla ha sido de bendición para tu vida. Espero que la atesores, la guardes, camines bajo esa palabra. Estaremos impartiéndola, recuerden las reuniones también en nuestro ministerio Casa Firme. Son los días jueves a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Recuerda el ministerio a final del Boulevard de Naranjal, donde finaliza la pavimentada, primer desvío mano izquierda, 3 casas estamos ubicados. Jueves 7, domingo 10 de la mañana. Así que para mí fue una bendición, una alegría poder haberte traído esta palabra, este maná, esperando que sea de mucha bendición y que no reduzcamos a Dios al nivel de nuestros pensamientos. No, I'm sorry. Dios no se compara a nuestros pensamientos ni nuestros caminos. La voluntad y el deseo de Dios para con nuestras vidas es exageradamente grande. Cuando tú lo comprendas, cuando lo entiendas, por eso pídele a Dios que te dé espíritu de sabiduría y de revelación para entenderlo, porque en el intelecto, en la mente humana, no lo vas a entender jamás. Necesitas
pedirle a Dios sabiduría. Necesitas sumergirse en su presencia, en el río de Dios, y ahí te vendrá la revelación. No pretendas que yendo una vez a la semana a la iglesia, no pretendas que una oración mínima a la semana te va a llevar a un nivel de revelación o de sabiduría. No, sumérgete con Dios, entra el río de su espíritu y Él te mostrará los planes y los propósitos que tiene para con tu vida. Gracias, Dios les bendiga. En nombre de tu servidor, el pastor Lando Dolmo, Walter Alfaro, ¿verdad? En controles, bendiciones. Y que la gracia y el favor de Dios esté contigo. Este fue tu programa, Cambiadores de Atmósferas. Este fue tu programa, Cambiadores de Atmósferas.